Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de Economía Sostenible, un programa que busca dar solución a las inquietudes que a diario nos formulamos frente a las diferentes circunstancias de la vida. Y en esta situación de COVID-19, uno de los temas que ha angustiado mucho a las personas es el aumento de las tarifas en los servicios públicos. ¿Es legal ese aumento? ¿Qué hace el gobierno nacional para evitar que eso suceda? ¿Podría pasarle algo a quienes dejen de pagar los servicios públicos? Son muchas las inquietudes que se están formulando las personas. De hecho, se han producido varios cacerolazos en los últimos días en varias ciudades del país por el aumento súbito en las tarifas de los servicios. Para ello, hemos invitado al doctor José Plata Puyana. Él es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, con máster en Economía y en Derecho de la Universidad de Georgetown, y fue superintendente delegado de Energía y Gas Combustible en la Superintendencia de Servicios Públicos. Actualmente codirige la empresa Marca App, y con él vamos a conversar para tratar de resolver estas inquietudes que tenemos muchos. Pero antes de eso, queremos invitarlos a que vean este testimonio que refleja la situación de muchos usuarios de servicios públicos en el país. Buenos días, mi queja y mi denuncia es para la empresa Electrohuila de la ciudad de Neiva, ya que mi servicio de la energía llegó súper elevado. El mes pasado podemos observar en el recibo que el mes pasado cancelé 9.790 pesos y este recibo me llegó por 128.300 pesos por un solo mes. Es el servicio de un solo mes. Me parece un consumo extremadamente exagerado, ya que desde el mes de enero me encuentro desempleada y me encuentro en la casa. No es por motivo de cuarentena, siempre he estado acá y el mes pasado me llegó más económico. Bueno, como ella, muchos de nosotros hemos visto el incremento de las tarifas de los servicios públicos. Doctor Plata, bienvenido. ¿Y a qué se debe ese aumento en los servicios públicos? ¿Por qué han aumentado tanto los servicios públicos? Hay algunas empresas que dicen que lógicamente porque los usuarios están más en la casa y consumen más, pero es que se ha disparado 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta 10 veces más el costo que usualmente se estaba pagando. ¿Por qué? Yo creo que razones por las que llega más elevada la factura. Uno, pues porque ahora estamos más en casa, entonces eso sube las cantidades consumidas. Pero adicionalmente al problema de cantidades, hay unas razones por las que también estas facturas llegan más altas de lo que había sido históricamente el costo de la energía. Usualmente entre los periodos de enero, febrero y marzo hay sequía, más o menos en Colombia depende mucho la generación de energía del agua, entonces cuando llueve los precios están más bajos, cuando hay periodos de sequía los precios se suben y en este momento estamos pasando por un periodo en el que los embalses de Colombia están bajitos. Pero si bien es cierto, y eso hay que explicárselo más detenidamente a la gente para que lo pueda entender, digamos, la luz que nos llega a las casas depende de un factor, en el caso colombiano, en gran parte del agua, porque la generación es hídrica, es decir, el agua nos sirve para generar la energía que nos permite tener la luz a la casa en gran parte, casi que en un 80% es generación hídrica y por eso lo que usted explica, cuando los embalses donde se almacena el agua están bajitos, pues hay que generar con otro tipo de alternativos que pueden ser gas, que pueden ser diésel, y eso hace que se dispare el precio de la energía. Pero en este momento, de acuerdo con los reportes de EXEM, los embalses no están tan bajitos y además de eso, pues no hay una época de verano, de sequía fuerte, que lleve a ese aumento súbito de los precios. Además, para que las personas lo entiendan, ¿por qué pasa
una persona de pagar 20, 30.000 pesos a pagar 140.000 pesos. Sí, perfecto. A ver, entonces yo acá lo que voy a hacer es presentarles el reporte de los embalses de XM, que eso nos ayuda a nosotros a tener más clara la situación frente a qué está pasando en estos momentos de Colombia con el agua. Listo, entonces la línea naranja quiere decir el promedio histórico de cuánta agua les llegaba a Colombia en estos periodos del año. Uh-huh. Y la azul es lo que hoy efectivamente el agua que tanto está lloviendo en Colombia. Y como usted decía muy bien, mejor forma de explicarlo no se puede. En Colombia cuando no llueve, desafortunadamente los precios de la energía se suben porque se genera mucho con agua en Colombia, el 80%. Entonces fíjense en lo que está pasando. Está muy por debajo la lluvia, los aportes hídricos de hoy en día en época de coronavirus en comparación con los aportes históricos, de lo que pasaba en este año. Entonces eso hace que hoy en día la respuesta es sí, el agua está escasa. Los embalses de las grandes represas de Colombia con las que se genera energía sí están bajitos. ¿Por qué? Porque mire qué tan por debajo están los aportes de agua en comparación con el promedio histórico. Bueno. Pero doctor Plata, en enero, ¿cómo estaban? A ver si de pronto eso nos responden, mire. Porque las facturas que llegaron en febrero y marzo correspondían más o menos a la situación hídrica de enero-febrero. Y sin embargo, estaban un poco por debajo los embalses, pero las facturas no estaban tan caras como hoy en día. Si uno puede comparar de pronto el nivel de los embalses de enero-febrero con respecto a los de hoy, o pueden estar muy parecidos, o pueden estar incluso hoy un poco superior. Sin embargo, las tarifas sí han aumentado. Sí, entonces yo paso acá por contarles la realidad y yo creo que acá el principal asterisco, Diego, es que definitivamente incrementos en las tarifas como los que usted muestra, sin duda ya en esos casos uno dice, no, el usuario está en todo su derecho de reclamar ante la empresa por esos incrementos pues tan altos. Sin conocer el detalle de esa factura, yo creo que lo primero antes de intentar explicar incrementos así altos es ser muy claro en decir que frente a esas variaciones está en todo su derecho el usuario de presentar el reclamo directamente ante la empresa y si la respuesta que le dé la empresa no es satisfactoria para ese usuario tiene derecho a apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos para que la Superintendencia de Servicios Públicos decida si tiene la razón la empresa o si tiene la razón el usuario. Y con esos incrementos así altos, todas esas dudas que usted pone de presente son absolutamente razonables. Y también mientras yo vi ese caso dije, wow, qué curioso que se haya incrementado en, ¿cuánto es eso? En más de 1000%. Esa factura. Ajá. Entonces, haciendo esa aclaración, ya uno puede empezar a discutir por qué estamos viendo unos precios más altos en comparación a los que habíamos visto en diciembre y noviembre, pero de ahí a intentar justificar que por esas razones pues se suba 1000% la factura, sí, sin duda eso ya se escapa de toda lógica, ya le corresponderá a la superintendencia ahora analizar qué es lo que está pasando. Usted dice una cosa muy importante, los derechos que tienen los usuarios. Usted que estuvo como superintendente delegado en la Superservicios, ¿cuáles son esos derechos que tienen los usuarios? ¿Qué puede hacer un usuario, en palabras castizas, muy coloquial, para que pueda ir a hacer el reclamo de manera efectiva? Porque lo otro es que generalmente se pasan solicitudes y eso se eterniza el proceso y nunca hay respuestas reales y concretas. El consumidor de los servicios públicos está muy protegido por la ley. Entonces hay todo un procedimiento reglamentado con tiempos que es importante que se los cuente. Frente a una factura con la cual un usuario esté inconforme, el usuario tiene hasta 5 meses para quejarse.
para cuestionar esa factura. ¿Y cómo cuestiona esa factura? A través de los medios de atención que ponga el comercializador, que son usualmente la llamada telefónica, siempre hay una línea de atención al usuario, usualmente también hay correo electrónico, a través de la página web también las empresas siempre ponen a disposición un hipervínculo para presentar las quejas. Entonces, lo primero es el derecho a quejarse directamente ante la empresa. Esa empresa tiene 15 días hábiles para responderle al usuario. Si no le da respuesta en esos 15 días hábiles, lo que dice la ley es que el usuario gana la pelea. Mejor dicho, la empresa pierde por no responderle a tiempo y por ley, entonces la ley le da la razón al usuario que se quejó. Ahora, si la empresa sí responde la siguiente pregunta, bueno, y la empresa me respondió dentro de los siguientes 15 días hábiles y la empresa sigue justificando la posición y me da estos argumentos para decirme que por eso se incrementó la factura. Y yo como usuario no estoy de acuerdo con esa respuesta. Esa es la pregunta. Entonces yo leo, acá está la respuesta que me llega a la empresa y estoy en desacuerdo. Entonces ahí se inicia un trámite que se llama trámite de presentar recurso de reposición y en subsidio apelación. Ese tema esas palabras que suenan muy técnicas, pues son muy sencillas. Lo primero es uno le dice a la empresa, mire empresa, ya le di la respuesta y estoy en desacuerdo con usted porque esa respuesta que usted me da no explica que se me haya subido 1000% mi factura. Le pido el favor a usted, empresa, que reconsidere su decisión y si usted no reconsidera esa decisión, usted, empresa, tiene que enviarle ese caso a las Superservicios para que las Superservicios sea finalmente quien se pronuncie y diga quién tiene la razón y quién no. ¿Qué es lo único que tiene que hacer ese usuario apenas recibe esa respuesta? Tiene que volverle a responder a la empresa en los siguientes 5 días hábiles diciendo, oye, empresa, estoy en desacuerdo por estas razones. Y le pido por favor que en mi caso lo conozca la Superintendencia de Industria, la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Es aconsejable, doctor Plata, que esa respuesta que el usuario le da a la empresa una vez recibe la respuesta por parte de la empresa, vaya con copia de una vez a la Superservicios? No es necesario, porque es una obligación de la propia empresa trasladarle ese expediente, trasladarle ese caso a la Superservicios. Entonces, no es el conducto regular. El conducto regular es presentarle el recurso directamente a la empresa y la empresa entonces vuelve a tener una oportunidad de decir si le da la razón al usuario o no. Y si la empresa no quiere darle la razón al usuario, tiene que trasladarle ese caso a la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Y cuánto se demora la Superservicios para dar respuesta a ese análisis que haga de las dos posiciones? Buena pregunta. La verdad es que dependerá de la cantidad de trabajo acumulado que tenga la Superservicios. Ahorita no conozco los tiempos, pero recuerdo que en casos en los que yo he estado se toma entre 2 o 3 meses para responder la Superservicios el caso del usuario. Ahora, mientras pasa todo ese tiempo, digamos que sean 3 meses los de las Superservicios más 1 mes en ida y vuelta de la respuesta de la empresa, van 4 meses. ¿Qué pasa con el usuario? El usuario tiene que pagar esa factura que le llegó altísima, porque generalmente las empresas lo que dicen es, no, págueme primero y yo reviso después. Pero si el usuario no tiene con qué pagar ese recibo. Ese caso específico, Diego, está previsto en la ley. ¿Y qué dice la ley? Señor usuario, usted nada más tiene que pagar el valor de la factura que no está en disputa. Entonces, la que no está en disputa. La que no está en disputa. Entonces uno le dice a la empresa, oiga empresa, yo siempre pagaba 100 pesos y ahora usted me está cobrando 200 pesos, yo le voy a pagar a usted nada más 100
y le voy a pelear, voy a discutir los otros 100 pesos. El valor que está en disputa no debe ser pagado por el usuario. Doctor Plata, para el caso que veíamos, el testimonio de esta señora, lo que puede hacer esta señora es seguir pagando sus 20, 30 mil pesos, pero no los 140 que le llegó el recibo, paga esos 20, 30 mil pesos, mientras hace todo el proceso del reclamo. ¿Es así? Sí, Diego, ajá, es correcto, obviamente sin conocer el detalle de la factura. ¿Qué tal que efectivamente el consumo de la persona sí se haya multiplicado por 1000? Bueno, pues ahí sí ya es algo que no Bueno, lo conozco, pero simplemente oyendo eso es una manera de pensar con un sentido común. Yo siempre pago 100, bueno, pues yo vuelvo a pagar mis 100 y peleo por el resto. Ajá. Bueno, doctor Plata, en esta época de pandemia, pues hay muchas versiones de diferentes temas y los servicios públicos no escapan a ello. Y se habla de que está prohibido cortar el servicio, de que se deben hacer reconexiones de manera obligatoria, de que uno podría, por ejemplo, extender el pago del servicio público a 36 cuotas, en fin, muchas cosas. Vayamos aclarando punto por punto. ¿Qué tan cierto es que no se pueden cortar los servicios públicos, por ejemplo, de energía y gas? Diego, yo le voy a responder la pregunta de la siguiente manera. Hay un decreto, el decreto 441/2020. Ese decreto sí dice expresamente que a las empresas de agua, que el servicio de agua, no se puede cortar. Y también dice expresamente que si hay una persona a quien se le haya cortado el agua, entonces el prestador tiene que ir a reconectar. Ese decreto para el mundo de agua no existe el equivalente para el mundo de la energía. ¿Qué fue lo que salió en el mundo de la energía? Otro decreto, el decreto 517/2020, que habla de diferir los pagos. Entonces, como que esa obligación que tienen los comercializadores de ir a reconectar a quien se le haya cortado, a quien tenga hoy en día suspendida la luz, la respuesta es no ha salido un decreto obligando a los comercializadores. Ha salido un decreto obligando a los comercializadores a que difieran las facturas de los periodos, de facturación de abril y mayo y que se las difieran en un plazo que puede llegar a ser entre 24 y 36 meses. Doctor Plata, ¿cómo hacer para quiénes pueden postergar ese pago en plazos? ¿Tienes estratos 1, 2, 3 y siempre lo va a poder hacer o hay unos límites? Bueno, entonces dos preguntas, dos respuestas muy concretas. Las resoluciones de la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, únicamente obliga a los comercializadores a diferir el pago de las facturas de los estratos 1, 2, 3 y 4. Entonces, primera pregunta, usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4. Y segunda pregunta, ¿cuáles meses son los que se pueden diferir? Se pueden diferir los meses correspondientes al periodo de consumo de abril y mayo. Son esos dos meses de consumo los que se pueden diferir. ¿Qué va a pasar? Si se extiende el decreto de emergencia, seguramente el gobierno va a tener que sacar un nuevo decreto y ver qué pasa, pero a hoy las normas dicen que únicamente los consumos de abril y mayo. Un segundo, doctor Plata. La factura que me llegó en abril, que corresponde a la de marzo, si bien le entiendo, la factura que llega en abril corresponde más o menos al consumo de marzo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ajá. Y esa no entra en la posibilidad de diferirlo. La que llegó en abril no entra en la posibilidad de diferirlo a cuotas. Sí, pues yo digo, hay que ir corriendo a ver el periodo de facturación, ¿no? Porque de pronto ese periodo de facturación sí corresponde a abril y entonces ahí ya es diferente. Pero si en abril a mí me están cobrando lo de marzo, esa factura no se va a diferir. Esa factura hay que pagarla. Claro, pero mucha gente, la preocupación de mucha gente es que hoy, bueno, abril, el mes pasado que acaba de terminar, pues no había recursos para pagar, que estábamos en plena pandemia.
Entonces, ¿cómo van a pagar si no hay recursos? Ahí se complica un poquito la vida, ¿no? Sí, sí, esa es la verdad uno de los temas más preocupantes, y en eso sí coincido con usted, Diego, y yo he visto en noticias que alcaldes de algunas zonas del país ya han manifestado que quieren ellos entonces ayudarle a los usuarios con esos pagos, pero lo importante es que hay que estar pendientes de qué dice cada alcalde. Ujú. Y además de estar pendiente de qué dice cada alcalde, que estar pendiente de la resolución, porque muchas veces en medios vemos que hay alcaldes que salen a anunciar un querer ser, pero luego uno dice, bueno, ¿cuál es la norma y cuándo me llega, eh, en cuánto se me va a reducir la factura? Bueno, eso ya depende que lo que digan los alcaldes se materialicen en pagos efectivos a las empresas de servicios públicos. Sí, como hablábamos ahora, hay muchas versiones, todo el mundo sale a hacer anuncios, pero la realidad es muy diferente y eso es lo que queremos solucionarle a nuestros escuchas. Doctor Plata, usted estaba hablando qué va a pasar con las facturas que sí se pueden prorrogar en los 36 meses, que serían los consumos de abril y mayo. Uno estaría diciendo más o menos que deben ser las facturas que le lleguen en mayo, junio, más o menos. Sí, sí, para hacer sencillo el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos alternativas. Yo como usuario, estrato 1, 2, 3 y 4. Y luego hablamos de los estratos 5 y 6 porque también hay unas reglas para esos escenarios. Entonces, estratos 1, 2, 3 y 4. Yo decido si pago o no pago. Si no pago, el comercializador entiende que me estoy acogiendo al mecanismo de diferimiento. Entonces, si no se paga esa factura, inmediatamente el comercializador va a tener que diferir ese valor a 36 meses si se es estrato 1 y 2 o a 24 meses si se es estrato 3 y 4. Un segundo ahí, doctor Plata. Al 1 y 2, 36 meses, para que lo Sí. tengamos claro. Y al 3 y 4, 24 meses. Lo difieren automáticamente. ¿A partir de cuándo comienzan a diferir automáticamente eso? Es decir, ¿eso comenzará a pagarlo cuándo el usuario? Eso empieza a pagarse a partir del momento en que se termine el estado de crisis. Ajá. ¿Qué dice la norma? La norma dice, bueno, estratos 5 y 6, ustedes sí tienen que pagar. La primera respuesta. La segunda respuesta es, ¿y qué pasa con las personas que viven en estratos 5 y 6 y tienen dificultad para pagar y la empresa de servicios públicos está próxima a suspenderle el servicio? Entonces, ¿qué dice la norma? Usted, empresa de energía, usted, empresa de gas natural, antes de cortarle el servicio a esa persona de estratos 5 y 6, tiene que proponerle un acuerdo de pago. Es decir, no es llegar inmediatamente y suspender el servicio y que uno de la noche a la mañana se levante sin el servicio. No, tiene que haber un trámite y ese trámite empieza porque la empresa va a tener que proponerle al usuario un acuerdo de pagos. ¿En qué términos? La resolución lo dejó abierto, lo dejó amplio, no puso reglas, ya corresponderá entonces a cada empresa de energía, a cada empresa de gas natural, proponerle el acuerdo de pagos a esos estratos 5 y 6. ¿Ese acuerdo de pagos se lo puede proponer en qué momento? ¿Al primer vencimiento? ¿Al segundo vencimiento? ¿En qué momento le puede proponer ese acuerdo de pago? Y es muy importante para todos los usuarios tener en cuenta que si no se hace ese acuerdo de pago, no le pueden cortar el servicio. ¿Es cierto, doctor Plata? Así es, si no le han planteado el acuerdo de pago, no puede haber corte del servicio. ¿Y en qué momento? Antes de la suspensión. Entonces, lo que dice la norma es que a los 2 meses del no pago de la factura procede la suspensión, pero en este caso entonces sería 2 meses de no pago, vienen acompañados de una propuesta, deben ir acompañados de una propuesta de acuerdo de pagos para que no se le corte a esa persona su servicio. La propuesta la hace la empresa. La propuesta la hace la empresa. Le llega por escrito al usuario. Le debe llegar como en la factura.
Con la factura, sí, sí. Ujú, sí. ¿Qué pasa si el usuario no está de acuerdo con esa propuesta? ¿Puede hacer una nueva propuesta a la empresa? Qué buena pregunta esa, Diego, porque hasta ahí llegó la regulación. Entonces, ya pasa esa al día a día de las estrategias comerciales, de las estrategias de cartera de cada empresa. Yo estoy muy de acuerdo con usted. Hasta ahora todo es extraordinario, todo es extremo, nadie tiene respuestas a nada. Yo estoy seguro que también las empresas pues buscarán agotar un ciclo de negociación con ese usuario a ver a qué resultado llegan. Ujú. Ahora, hay otro escenario, doctor Plata, que se está presentando mucho también. Algunas empresas han dicho que están facturando con base en el promedio, no en la lectura real, sino con base en el promedio. ¿Eso es legal, facturar con base en el promedio? Tengo un caso concreto, doctor Plata, y es, hay algunas familias que tienen, por ejemplo, inmuebles en otras ciudades y esos inmuebles a veces están ocupados y a veces no. Pues a raíz de la pandemia han estado desocupados 2, 3 meses. Sin embargo, les están cobrando el promedio y lógicamente el promedio es mucho mayor de lo que ha pasado en esos 2, 3 meses. ¿Es eso legal? ¿Se puede hacer? Diego, salieron resoluciones específicamente previendo esa situación, precisamente a raíz de la dificultad que válidamente presentaban los comercializadores para enviar a sus cuadrillas a leer los medidores. La CREC se pronunció. Entonces, si le parece, déme acá, pueda compartir nuevamente pantalla. Bueno, entonces acá ya les publiqué una norma. La CREC 060, una resolución. Esta es la norma específica de energía eléctrica, pero también salió una norma exactamente igual para gas natural. Hubiera podido proyectar cualquiera de las dos porque la regla es igual. ¿Qué dice la norma? Uno, sí le permite a las empresas realizar ese pago con base en lecturas promedio, con base en consumos promedio. Pero le pone dos reglas. Primera regla, apenas se pueda volver a realizar la lectura real al usuario, entonces tienen que ajustarse los valores, ¿cierto? Eso es lo primero. Temporalmente se puede, pero apenas ya se tenga la lectura real, pues tendrán que ajustarse. Pero Segunda, ¿qué pasa mientras tanto con ese periodo que sí se facturó en promedio? ¿El usuario tendría que pagar esa factura con ese promedio, siendo un promedio irreal? sí, buena, muy buena pregunta. La empresa está facultada y le corresponderá a la superintendencia pronunciar sobre ese caso específico. Yo como veo que es el conjunto de pasos. Llega esa comunicación, el usuario está en todo su derecho de ponerle la queja a la empresa y le dice, oiga, mire, ¿por qué me está cobrando estos promedios? Si mire que el inmueble ya no está habitado, tiene el derecho la empresa de reconsiderar su decisión y si la empresa se sigue manteniendo de no, mire, yo estoy tomando promedios del último año, porque fíjese que la norma dice que se puede, pero no pone mayores detalles. Si la empresa se mantiene en su posición, está también en todo su derecho el usuario de ir a quejarse ante la superintendencia. Y en esta situación, yo les digo, esto es un caso difícil que usted me está poniendo. Le corresponderá a la superintendencia decidir si tiene la razón el comercializador o si tiene la razón el usuario. ¿El promedio se saca de cuántos meses, doctor Plata? ¿De los últimos 3 meses, de los últimos 6 meses, de cuánto tiempo, del último año? Mire, la norma no dice eso. Entonces, usualmente se ha visto que un periodo de 6 meses puede ser el criterio, un periodo de 3 meses también puede ser el criterio. Al no al no decir nada la CREC sobre ese punto, entonces le está dejando al comercializador la posibilidad de decidir cuántos meses va a tener en cuenta. ¿Qué quiso el regulador a través de esta resolución? De decir, miren, igual la medición por promedio debe ser la excepción.
Hay casos, por ejemplo, en que hay formas de hacer lectura a los medidores sin necesidad de desplegar una cuadrilla. Hay usuarios que ya tienen medidores inteligentes que se pueden leer remotamente. O hay casos en donde la empresa puede desplegar la cuadrilla con unas condiciones de seguridad, con tapabocas, con guantes, con traje especial. Lo que está diciendo acá la CREG es, por favor, intentemos mantener en el mundo de la sección la lectura promedio, porque, como usted muy bien menciona, Diego, cualquier criterio que sea por promedio va a llevar a inconformidades. Finalmente, el derecho que tiene el usuario es que le cobren sus lecturas reales. Entonces, en este régimen excepcional quiso ponerle presentes al regulador. Doctor Plata, pues seguimos teniendo y recibiendo además muchísimas inquietudes con respecto al tema de servicios públicos. El tiempo se nos está agotando, pero quisiéramos continuar esta conversación, a ver si usted de pronto nos acepta nuevamente una invitación para seguir hablando de este tema de servicios públicos y poder responder muchas de las inquietudes que nos están llegando de los usuarios. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Plata, por acompañarnos, y a ustedes también, quienes nos siguen en las redes. Muchísimas gracias por estar en Economía Sostenible. Lo que busca es dar respuestas concretas a las situaciones, a las preguntas, a las inquietudes que a diario nos planteamos con respecto a la coyuntura que vivimos. Muy buen día.